terminó matando a un médico que se estaba defendiendo de una entradera, pero también lo que ocurrió, por ejemplo, en San Miguel del Monte. Bueno, hechos que vienen sucediendo que nos preocupa a todos. La policía dispara antes de averiguar qué pasó. Recién me comentaba esto Luis Alén, que es ex subsecretario de Derechos Humanos. Luis, gracias por venir. No, al contrario. ¿Cómo está analizando este momento? Esto es consecuencia de una serie de decisiones políticas que se tomaron desde diciembre del 2015, cuando asume este gobierno y cuando designan como ministra de Seguridad a esta señora Patricia Bullrich. A partir de ahí se desarrolla toda una política que consiste en empoderar a las fuerzas de seguridad, en hacerles creer que no dependen de nadie, ni le tienen que rendir cuenta a nadie, para poder utilizarla seguramente en las cuestiones que a este gobierno le interesan, que es la represión de la protesta social, la criminalización de todo aquel que se opone a las políticas que llevan adelante. Usted me decía recién lo de los policías que no todos, obviamente, no hay que generalizar, pero que disparan y después averiguan qué pasó. Esto se está viendo. Obviamente es consecuencia de eso. Hay una serie de decisiones que se tomaron que uno debería recordar. La primera, cuando se autorizó de alguna forma la pena de muerte en la Argentina, porque el derribo de aviones supuestamente sospechados, porque no sabemos si son o no, de estar desarrollando algún tipo de actividad criminal, es simplemente una pena de muerte sin juicio, sin nada, una ejecución extrajudicial, diríamos. A partir de allí hay toda una serie de decisiones en las cuales se enmarcan el reglamento que aprueba la ministra Bullrich para la Fuerza de Seguridad y que las autoriza a matar por la espalda a cualquiera que ellos crean que está huyendo. Entonces, la consecuencia de todo eso, evidentemente, no puede ser otra que lo que está pasando. Es decir, las muertes de los chicos en San Miguel del Monte, la muerte de la chica en Santiago del Estero con el bebé en brazos, es un caso gravísimo. Y hoy, el colmo es que ya la víctima que reclama ayuda de la policía es, a su vez, asesinada por la policía. Porque todo esto... Si vos empoderás a la policía, si vos le decís que no tienen que rendir cuenta a nadie, que son ellos quienes deciden quién es o no delincuente, en lugar de agotar todas las medidas necesarias para que las personas que están imputadas de un delito sean conducidas a los tribunales, que son los únicos que pueden decir si alguien es o no delincuente y aplicarle una pena. Si en lugar de eso vos los empoderás y le decís que pueden hacer cualquier cosa y que van a tener el apoyo del gobierno, y esto se confirma cuando un policía mata por la espalda a una persona que había asaltado. Esa decisión del gobierno también es apoyada por un sector de la sociedad, Bueno, esto no hay que dejarlo de lado. Es cierto que es apoyada por un sector de la sociedad, pero es un sector de la sociedad al cual se lo confunde cotidianamente. Los grandes medios, no pero sí los medios hegemónicos, desarrollan toda una política de hacer creer que la única respuesta a la inseguridad es el punitivismo, la violencia y todo eso. Y cuando en realidad la única respuesta útil para la inseguridad serían políticas de inclusión social, que obviamente este gobierno está muy lejos de llevar adelante. Luis, lo que vos querés decir es que en la cabeza del policía, a partir de estas declaraciones de Patricia Bullrich y de una orden que baja desde la cúpula, sienten la libertad de hacer lo que consideren sin ningún tipo de ordenamiento, sin ningún tipo de prioridad a la vida humana. Claro, pero queda libre albedrío de cada policía. Fíjate, Luciana, que cuando pasó el caso Chocobar, que está procesado por un homicidio, el presidente lo recibe y lo felicita. ¿Qué puede pensar la policía después de eso? Si el presidente te está diciendo matá por la espalda, que está bien porque yo te banco. Obviamente, eso impacta sobre la fuerza de seguridad, sobre las cuales tampoco no se ha desarrollado ningún tipo de política de seguridad democrática, ¿no? Es evidente que es todo lo contrario, pero esto se enmarca también en otros casos, el caso de Santiago Maldonado, el caso de Rafael Nahuel, asesinado por la espalda por fuerzas de seguridad, y frente a eso, ¿qué dice la ministra de Seguridad? Que ellos van a creer en la versión de la fuerza de seguridad y que ellos van a respaldar a quienes aparecen claramente como los autores de crímenes. ¿Y en el gobierno de Macri aumentaron los casos de gatillo fácil? Sí, por supuesto, lo decía recién Adrián, la Correpi, que es una coordinadora, una ONG que se dedica a investigar este tipo de casos, todo lo que tiene que ver con la represión política e institucional, tiene estadísticas que dicen que prácticamente en este año hay casi una muerte de gatillo fácil por día, de las cuales muchas no nos enteramos porque son casos de enfrentamientos con supuestos delincuentes, y en lugar de que la fuerza sea el último de los recursos, que eso es lo que debería ocurrir siempre, es el primero que se usa. Y esto lo que genera es una espiral de violencia, porque obviamente si vos
si supones que alguna persona está decidida a cometer un delito por la razón que sea, y que sabe que lo que le espera es que le van a tirar, va a tratar de tirar primero. Y entonces generas una espiral de violencia que no termina nunca de resolverse, y en lugar de terminar con la inseguridad, creas más inseguridad. Y lográs además que la gente no quiera a la policía, la rechace, cuando la policía debería ser un servidor de la comunidad, ¿no? Ahora, Alén, la represión ilegal por parte de las fuerzas de seguridad no es algo nuevo, no es una prerrogativa de este gobierno, y de eso han dado debida cuenta tanto la Correpi como el Centro de Estudios Legales y Sociales, otras organizaciones de derechos humanos. La pregunta en todo caso es, ¿qué pasa? Que no hay depuración que alcance, al parecer, en las fuerzas de seguridad para que esto en algún momento tenga un freno, porque hay momentos, hay épocas donde sucede menos, hay épocas donde sucede más, pero en líneas generales hay un promedio que es gravísimo y que habla de cercano a una muerte por día producto de esta represión institucional. Por cierto que es gravísimo y que no es nuevo. Lo que pasa es que esto se ha incrementado. Además, obviamente, si uno va cambiando de política, si tenés una política como la que en su momento llevaba adelante Arlañán en la provincia de Buenos Aires, que era una política que dio buenos resultados, pero después la abandonás y pasás al otro extremo. Si vas cambiando y ahora directamente tenés una política que lo que antes por ahí eran casos más de excepción y que no se decían directamente, ahora la ministra dice no, la policía siempre tiene razón, la policía actúa bien, la policía tiene que hacer esto, la policía tiene que terminar con los delincuentes. El modelo sería Bolsonaro. Ahora, en términos de mensaje a la fuerza de seguridad, yo también entiendo que no es lo mismo en un mismo ciclo político Arlanián, Nil Lagarré, Cristina Camaño que Sergio Berni. No es lo mismo, y sin embargo forman parte de un mismo bloque político, de una misma época política. También uno podría pensar que hay distintas cuestiones, que no solo por eso, ¿no? Porque habría que recordar que la cuestión de la seguridad es una de las facultades no delegadas por las provincias a la nación. O sea, cada provincia define su propia política de seguridad. Por ejemplo, el caso de Bursaco, el caso de San Miguel del Monte, son responsabilidad de la gobernadora María Eugenia Vidal y de Cristian Ritondo, que es su ministro de Seguridad. Eso es responsabilidad de ellos, porque ellos son los que definen esta política. Bueno, pero Rafael Nahuel, Santiago Maldonado son casos de fuerzas federales. Son casos de las fuerzas federales y son consecuencia de la responsabilidad de Patricia Bullrich. Que aparte, bueno, uno ve también cómo actúan y cómo se manipula la prueba después. Entonces uno ya se acostumbra a no creer. Y lo peor es que también tampoco crees en el Poder Judicial. Porque el Poder Judicial no da respuestas y lo que ves es que este gobierno utiliza al Poder Judicial, no a la justicia, como se dice, porque el Poder Judicial no es la justicia, debe administrar justicia, que es otra cosa. Pero si vos lo usás para perseguir opositores, para presionarlos, para gestionar que, por ejemplo, los dueños de este canal estén presos, no sabemos muy bien por qué, y no para los fines que debería utilizarse el Poder Judicial, que es para administrar justicia y ser el garante de los derechos de todos, entonces, bueno, llegás a una situación en la cual se parece mucho a un todos contra todos, valga que valga, y hoy, ¿qué pasó? Una persona que se siente víctima, llaman a la policía a sus vecinos, la persona estaba tratando de defenderse, y ¿qué pasa? Que la policía lo mata a él. ¿Recuerda casos así, como el de hoy? Tremendos, dolorosos. No, es decir, con esta característica de que directamente vayan y maten a quien era la víctima de un delito. La víctima termina asesinada, la víctima que pide ayuda termina asesinada. Digo, no es que no hayan habido casos, y no es que no se haya... Tal vez es una gran deuda de la democracia todavía no haber podido democratizar a la fuerza de seguridad, hacer una política coherente en todo el país, ¿no? Es decir, hay un Consejo de Seguridad Interior que se debería reunir, que preside la ministra de Seguridad de la Nación en este momento, y que debería delinear políticas conjuntas, acuerdos entre las fuerzas policiales de la nación, ¿no? La última pregunta, su mirada sobre la protesta social. Aquí decía un dirigente social justamente hace unos días que el Estado en muchos aspectos se retira, desaparece, pero en otros está presente, como por ejemplo cuando hay un piquete, ahí vemos a las fuerzas de seguridad impidiendo, por ejemplo, que los manifestantes puedan subir al puente y hacer un acto. Por eso es... ¿Qué mirada tiene en ese punto? Eso es lo contrario a lo que debería ser una política de seguridad democrática. Es decir, la seguridad democrática debe preocuparse por garantizar los derechos de todos frente a la posibilidad de que seas víctima de un delito. Y no
en reprimir a quienes están protestando por una situación social creada por políticas de exclusión, de marginación, con los miles y miles de desempleados, por las fábricas cerradas, por todas las pymes que cierran cada día, por una situación que va empeorando y frente a la cual el gobierno lo único que sabe hacer es mentirle desembosadamente a la población. Bueno, entonces hay motivos para la protesta social. La protesta social se enmarca en la libertad de expresión y nunca, por más que no nos guste, debe ser reprimida. Pero vos ves que compran esas vallas enormes que salen no sé cuántos miles de dólares, pero no entrenan a las fuerzas de seguridad en lo que debería ser su materia específica. Y que es siempre responsabilidad política, es decir, las fuerzas no se conducen así solas, ¿no? Usted se refería a la supervalla que estrenaron en la última manifestación. Luis, muchas gracias por el venido. Al contrario, gracias a ustedes. Momento de hacer una pausa. Después de la tanda vamos a hablar de los científicos, del abandono a la ciencia en la República Argentina, sin fondos. Y es muy, muy preocupante porque los científicos se encuentran bajo la línea de la pobreza. Ya venimos. Tuvimos un primer cuatrimestre del año de los más